Para iniciar con la presentación tenemos la gastrulación. Este es el proceso formativo en el cual se forman el embrión en tres capas germinativas, que son las estructuras precursoras de todos los tejidos embrionarios, estableciéndose la orientación axial. Durante la gastrulación, el disco embrionario bilaminar se convierte en el disco embrionario trilaminar. Aquí podemos observar una imagen de la gastrala y sus porciones, y tenemos la gastrulación que representa el comienzo de la morfogénesis y el acontecimiento más importante que tiene lugar en la tercera semana. A lo largo de este periodo el embrión puede denominarse gastrula. Tenemos que recordar que la gastrulación tiene 5 procesos y llamados formación del disco embrionario bilaminar, formación de la línea primitiva, migración, diferenciación celular, formación de la notocorda y el tubo neural, y organización de tejidos y órganos. En resumen, la gastrulación en humanos es un proceso altamente organizado que establece la estructura básica del embrión y da lugar a la formación de diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano en desarrollo. Continuando con la línea primitiva, el primer signo morfológico de la gastrulación es la formación de la línea primitiva, que ya habíamos mencionado antes. En la superficie del epiblasto el disco embrionario bilaminar. La línea primitiva es el resultado de la proliferación y el movimiento desde las células hacia el plano medio del disco embrionario. Destino de la línea primitiva hasta el principio de la cuarta semana. La línea primitiva genera el mesodermo mediante el ingreso de las células de forma muy activa después. La producción del mesodermo se reduce el tamaño relativo de la línea primitiva y esta se disminuye y se acaba convirtiendo en una estructura insignificante localizada en la región sacrociega del embrión. Continuando, tenemos diferentes puntos a aclarar sobre la línea primitiva. Primero, la formación de la línea primitiva. Tenemos la localización y la estructura de la línea primitiva que se extiende a lo largo del eje cefa-caudal. Tenemos el movimiento de las células a lo largo de la línea primitiva, que esta es cuando las células del epiblasto empiezan a migrar hacia la línea primitiva. En resumen, la línea primitiva es la estructura crucial del desarrollo embrionario que establece en el eje corporal y contribuye a la formación de capas germinales y de importantes estructuras corporales durante la gastrula. Mi nombre es Montserrat y yo les voy a hablar sobre el proceso notocordal y la notocorda. Inicialmente, las células del mesodermo van a migrar en dirección cefálica por el nodo y la fosita primitiva. Esto va a formar el proceso notocordal, que viene siendo un cordón celular localizado de manera medial. A su vez, se va a formar la luz en el interior de este proceso, lo que va a formar el canal notocordal. El proceso notocordal se va a extender de manera craneal entre el ectodermo y el endodermo, hasta alcanzar la placa precordal, que es un área circular pequeña formado por células endodérmicas cilíndricas, en la cual se van a fusionar el ectodermo. Siguiendo con la placa precordal, tenemos que va a dar lugar al endodermo de la membrana orofaringia, la cual va a ser la futura localización de la boca. Esta va a actuar como centro de señales. Aquí tenemos como ejemplo la SHH y la PAX6. Estas van a controlar el desarrollo de estructuras craneales, como lo es el prosencéfalo y los ojos. Posteriormente, tenemos que las células mesenquimatosas van a migrar desde la línea primitiva y el proceso notocordal hacia los bordes del disco embrionario. Aquí van a formar el mesodermo. Algunas de estas células van a rodear la placa precordal y en el área cardiogénica van a formar el mesodermo cardiogénico. Al final de la tercera semana va a iniciar el desarrollo del esbozo cardíaco. Tenemos que el disco se va a mantener bilaminar gracias a la membrana cloacal, la cual marca la futura localización del ano. El mesodermo intraembrionario va a separar el ectodermo del mesodermo, excepto en ciertas áreas, como por ejemplo, cranealmente, donde se localiza la membrana orofaringia, medialmente, donde se ubica el proceso notocordal, y caudalmente, donde se ubica la membrana. Vamos a seguir con el desarrollo de la notocorda. Tenemos que existen ciertas células que se encargan de la formación de la notocorda. Estas son las células prenotocordales. Estas van a migrar desde el nodo primitivo hacia la placa precordal, esto a través de la línea media. Estas células se van a intercalar brevemente en el hipoblasto, creando la placa notocordal, mientras el endodermo reemplaza al hipoblasto. La placa notocordal va a proliferar y separarse del endodermo, formando un cordón de células que se convierte en la notocorda definitiva. Como funciones de la notocorda, tenemos que subyace el tubo neural y es un centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Entonces podemos deducir que la notocorda sirve como un tipo de sustento. Con el proceso tenemos la elongación de la notocorda. Este es un evento donde primero se desarrolla el extremo craneal y luego los extremos caudales, mientras la línea primitiva se desplaza en la misma dirección. Las células notocordales y prenotocordales van a migrar en sentido craneal hacia la placa precordal, la cual se ubica caudal a la membrana orofaringia. Después se va a formar una muesca en el epiblasto, que es causado por la fosita primitiva. Esto permite la conexión temporal de las cavidades amnióticas y el saco vitelíneo, esto a través del conducto neuroentérico. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta tiene una estructura similar a la membrana orofaringia, que está formada por células ectodérmicas y endodérmicas, sin la existencia de mesodermo. Una vez que esta membrana se establece, la pared posterior del saco vitelíneo forma un divertículo llamado alantoides. Este se va a extender hacia el interior del pedículo de fijación. El alantoides se forma a partir del día 16, como ya mencioné, es un pequeño divertículo que se desarrolla en la pared caudal de la vesícula. Este se va a extender hacia el tallo de conexión. En humanos, el alantoides es muy pequeño, pero su mesodermo se expande bajo el corión formando vasos sanguíneos, los cuales se encargan de nutrir a la placenta. Este va a persistir como un tallo llamado uraco, que en adultos se representa por el ligamento umbilical medial, y sus vasos sanguíneos se convierten en las arterias umbilicales. Yo les voy a hablar de tubo neural, cómo se forma. Para aclarar que es un proceso crucial en el desarrollo embrionario que da origen desde el sistema nervioso central y concluye en el cerebro y la médula espinal. Este proceso ocurre en las primeras etapas del desarrollo embrionario, específicamente en las semanas después de la concepción. La formación del tubo neural comienza con la gastrulación, que este es cuando el embrión se forma en tres capas germinales distintas: la ectodermis, la mesodermis y la endodermis. El tubo neural se origina a partir de la ectodermis, la capa más externa del embrión. Hay tres procesos de formación del tubo neural que se pueden dividir en varias etapas. Tenemos la inducción, que está da señales químicas provenientes de las células vecinas y tejidos circundantes. Estas se inducen en una región específica de la ectodermis. Se espesa y forma la placa neural. Tenemos el pliegue y elevación. La placa neural es donde comienza a plegarse y a elevarse, formando una estructura
una estructura como un tipo surco llamada surco neural, podríamos decir. Este surco se convierte en el tubo neural. Y por último tenemos el cierre neural. El tubo neural se cierra y a lo largo de la longitud, empezando en la región cervical y avanzando hacia la región cefálica y caudal. Y así es como se formaría este tubo neural. Bueno, yo les voy a explicar sobre el desarrollo de las mitas, que, bueno, para hablar desde antes, o sea, como lo pre. Bueno, en esta parte, aparte de la notocorda, las células derivadas del nudo primitivo forman el mesodermo paraxial. Esta es una población celular que aparece en forma de columnas densas y longitudinal de células en la proximidad del nudo primitivo. Y bueno, cada de esas columnas de la población celular del que forma el mesodermo paraxial se continúa lateralmente con el mesodermo intermedio, que es lo que experimenta es un adelgazamiento paulatino hasta convertirse en una capa de mesodermo lateral. Y después del mesodermo intermedio está el mesodermo lateral, que ese se continúa con el mesodermo extraembrionario y que cubre la vesícula umbilical y el apneus. Y pues hacia el final, ya para terminar la tercera semana, se diferencia el mesodermo paraxial, que se condensa y comienza a dividirse en cuerpos cúbicos emparejados y que a esos son los que se le denominan somitas, y que se disponen en secuencia craneocaudal. Y bueno, el periodo somítico del desarrollo humano tiene lugar entre los 26 y 32 días aproximadamente, y con la formación de 38 a 39 pares de somitas. Y hacia el final de la quinta semana hay entre 42 a 44 pares de somitas. Y pues las somitas aparecen inicialmente en la futura región occipital de la cabeza del embrión, o sea, en la parte de atrás de la cabeza. Y al poco tiempo comienza a desarrollarse en dirección craneocaudal y origina la mayor parte del esqueleto axial y de la musculatura, que también también desarrolla el dermis cutáneo adyacente. Bueno, ahora se habla sobre el desarrollo del celoma intraembrionario. Y bueno, esa es la cavidad corporal embrionaria y aparece en forma de espacios telómicos y están aislados del mesodermo lateral y en el mesodermo cariogénico, que pues el mesodermo cariogénico es donde se está formando el corazón, ¿no? Y pues en esos espacios muestran pronto coalescencia y forman una cavidad única con forma de herradura. Y el celoma intraembrionario, se divide en el mesodermo lateral en dos capas. La primera capa es la capa somática, o también se le puede decir parietal del mesodermo lateral, y está localizado bajo el epitelio ectodérmico y que se continúa en el mesodermo extraembrionario que cubre el apneus. Y la segunda capa que está formada en el mesodermo lateral es la capa esplácnica o visceral del mesodermo lateral, y que es adyacente al endodermo y se continúa en el mesodermo extraembrionario que cubre la vesícula umbilical. Y entonces en el mesodermo somático y el ectodermo embrionario subyacente constituye la pared del cuerpo embrionario o somatopleura. Y pues mientras que el mesodermo esplánico y el endodermo embrionario adyacente forman el intestino embrionario o esplacnopleura. Entonces, bueno, esto es. Y pues ya después, durante el segundo mes, el celoma intraembrionario se divide en tres tipos de cavidades corporales, que la primera es la cavidad pericardia, la segunda es la cavidad pleural y la tercera es la cavidad peritoneal. Desarrollo inicial del sistema cardiovascular. Al finalizar la segunda semana, el embrión se nutre a partir de la sangre materna, mediante lo que viene siendo la difusión a través del celoma extraembrionario y de la vesícula umbilical. Sin embargo, al comienzo de la tercera semana, el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbilical, en el tallo embrionario y en el corión, se inician los procesos de formación de los vasos sanguíneos. Dichos vasos sanguíneos comienzan a desarrollarse aproximadamente 2 días después. Y en la formación inicial del sistema cardiovascular se relaciona pues directamente. Estos vasos sanguíneos pues son necesarios para que aporten al embrión el oxígeno y los nutrientes que pues provienen de la circulación materna a través de la placenta. Vasculogénesis y angiogénesis. La formación del sistema vascular embrionario ocurre mediante dos procesos, los cuales son la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis, como su nombre lo indica, pues consiste en la formación de nuevos canales vasculares a través del ensamblaje de células precursoras individuales denominados angioblastos, mientras que la angiogénesis pues es la formación de nuevos vasos sanguíneos a través del crecimiento y pues la ramificación de los vasos preexistentes. Sistema cardiovascular primordial. Muy bien, ahora entrando directamente en el tema del sistema cardiovascular primordial, tenemos que el corazón y los grandes vasos sanguíneos se forman pues a partir de las células mesenquimatosas en el área pues cardiogénica. Durante la tercera semana se desarrollan los canales pares y longitudinales que pues están revestidos por endotelio. Los tubos cardíacos endocárdicos se fusionan y forman lo que viene siendo el tubo cardíaco primario. Después tenemos que el corazón tubular establece pues conexiones con los vasos sanguíneos en el embrión, conectando el tallo de conexión con el corión y la vesícula umbilical, y pues estos juntos forman lo que viene siendo el sistema cardiovascular primitivo. También tenemos que hacia el final de la tercera semana ya hay una circulación sanguínea y el corazón comienza a latir aproximadamente a partir del día 21 o 22. Desarrollo de las vellosidades coriónicas. Dentro del desarrollo de estas vellosidades podemos encontrar tres tipos. Tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. En las vellosidades coriónicas primarias tenemos que estas comienzan a ramificarse poco tiempo después de su aparición, que es al final de la segunda semana. Mientras que al principio de la tercera semana el mesenquima crece hacia las vellosidades primarias y forman un núcleo de tejido mesenquimatoso. En las fases de estas vellosidades pues se denominan ya las coriónicas secundarias y pues cubren toda la superficie del saco coriónico. Por último tenemos que en las vellosidades coriónicas terciarias pues ya son visibles los vasos sanguíneos en su interior.